familia, bienvenidas. Yo soy Pam. Yo soy Luz. Y esto es Habla Dios, tu sierva escucha. Y ya nos está saliendo cada vez mejor. Estamos muy felices de estar con ustedes en un episodio más. Estamos en el tercer episodio de este podcast. Ya empezamos el mes, ya vamos un poquito avanzaditas. Y pues estamos muy felices. El día de hoy vamos a hablar de la mujer virtuosa. Chan, chan, chan. Aquella mujer que tú escuchas y dices... Inalcanzable. Ya párale porque nos exhibes. No soy. ¿No? A veces cuando escuchamos justo a la mujer virtuosa, bueno, no sé tú, pero yo me siento como comprometida, como que digo, no le llego ni a los talones. O sea, esta mujer... Sí, marcó un estándar alto. Nos puso la vara alta. Y la verdad es que antes la leía y hasta como que me enojaba, decía, ay, no, yo no soy así, o sea, justo exhibe, pero hace un tiempo tuvimos la oportunidad de tener un estudio y vimos el libro de la mujer virtuosa, un libro, el libro de Angelita Kellenberger, mi querida suegra, nunca le digo así, pero bueno, y fue más bien de muchísima bendición. Yo creo que lo estuvimos estudiando, que fue como 2 años, sí, ¿no? más o menos. 2 años, y vimos casi palabra por palabra de Proverbios 31. Aparte, está súper cool, amigos, porque más que ser un libro, es hasta como una guía de estudio. Y justo sirve para que le estudies, ya sea individual o en grupo. Nosotros lo hicimos en grupo, entre amigas. Y la verdad es que estuvo muy cool porque justo te va guiando paso a paso y tiene lecciones que justo, o sea, también son muy prácticas, y también es un libro muy, muy, muy fácil de leer y que lo pueden encontrar físicamente en varias librerías cristianas, y también en Amazon pueden descargar la versión digital. Órale, esa no me la sabía, ¿eh? Sí. Qué padre. Y pues bueno, hoy meramente no vamos a enfocarnos en el libro, pero ha sido pues de mucha ayuda para estos temas. Hoy vamos a hablar sobre la preparación con anticipación. La preparación con anticipación. ¿Y qué quiere decir esto? La mujer virtuosa no se hizo en un día. O sea, no fue como que se casó y a ella le aparecieron todas las cualidades y la virtuosidad apareció y llegó a su vida. Fue preparándose desde pequeña, o sea, fue aprendiendo cosas de su mamá o de personas a su alrededor, fue creciendo y fue adquiriendo todas estas habilidades, todas estas virtuosidades, y no es como que ya me casé y entonces ahora sí me interesa ser una mujer virtuosa. Ser una mujer virtuosa nos sirve no solo, si bien sí nos sirve para el matrimonio, pero nos sirve para la vida, o sea, necesitamos ser mujeres virtuosas. Sí, claro, porque el pasaje no dice elogio de la esposa virtuosa, ¿sabes? Dice de la mujer. Y mujer comprende desde que naces hasta que mueres, ¿no? Sí. Entonces, desde niña puede ser una niña virtuosa, puede ser una adolescente virtuosa, una joven virtuosa, una anciana virtuosa, o una mujer madura virtuosa, ¿no? Claro. Y justo este pasaje nos engloba a todas, ¿no? Independientemente de la edad que tengas, de la etapa de vida en la que estés. No somos exentas ninguna de nosotras de aplicar estos principios a nuestra vida, porque siento que ahorita muchas de nosotras tendemos a ir por la vida como improvisando, como al día, lo que salga, ¿no? O sea, como viendo cómo le hago, viendo cómo resuelvo en el camino, pero realmente el espíritu que impregna esta escritura no es así. Nos está hablando de una mujer previsora, de una mujer que prepara, de una mujer que se previene. Y eso es lo que el día de hoy queremos tocar un poco el tema. Justamente, empezando por el significado de esta mujer virtuosa, es una mujer guerrera. O sea, a mí yo la veía así como no sé, como muy así, muy con pincitas, ¿no? Mujer virtuosa. Sí, no, y es una mujer guerrera. O sea, la mujer virtuosa, eso significa, es una mujer que pelea, que se prepara. Uno se prepara para la batalla, y la verdad estamos en una batalla espiritual. Si bien también terrenalmente, y ahorita vamos a ver terrenalmente qué podemos hacer, también estamos en una batalla espiritual, y eso es un hecho, ¿no? Entonces, la mujer virtuosa no se hizo en un día, esta se preparó. Ahora, empezando Proverbios 31, en el versículo 11, dice, el corazón de su marido está en ella confiado. Entonces, si lo aterrizamos un poquito a justo lo que decías, ¿no? De las personas que están a nuestro alrededor pueden descansar en que estamos preparadas o estamos anticipadas a lo que nos toca hacer.
está increíble, porque, por ejemplo, lo que decías, mi jefe, mi esposo, mis hijos, las personas a mi alrededor descansan en que tengo mi área cubierta al 100, en que tengo lo que me toca hacer y entonces ellos pueden enfocarse en su carril. Entonces, como papá, por ejemplo, oye, te toca a ti la escuela, yo descanso en lo que te toca hacer y yo voy y trabajo y hago lo que me toca hacer, ¿no? Entonces, la mujer virtuosa tiene que prepararse y anticiparse y responder con responsabilidad a lo que se le ha dado. Justo en mi familia se usaba una frase, ¿no? Que es responsabilidad... ¿cómo? Libertad con responsabilidad. Entonces, es esa parte. Yo descanso y confío en lo que a ti te toca, te lo puedo delegar y a la vez enfocarme en lo que a mí me toca pelear, ¿no? Cada uno en su esquina, peleando desde su esquina y así pues logramos más, ¿no? Sí. Justo esa parte. Sí, creo que es importante porque muchas de nosotras justo solemos descansar como en la mamá de cada familia, ¿no? Uh-huh. Pero se nos olvida que nosotras también tenemos nuestra área de responsabilidad en el contexto en donde Dios nos puso, ¿no? En la universidad, uh-huh, en el trabajo, uh-huh, dentro de nuestra misma familia, aunque seamos en este momento tal vez las hijas, las hermanas, también tenemos un rol dentro de la familia, ¿no? Y creo que es importante considerar que Dios nos levanta como mujeres y que tenemos el potencial para ser estas mujeres virtuosas que describe Proverbios 31, porque justo dice que ella trae el bien, dice que con sus manos trabaja, y a lo largo de este pasaje de Proverbios 31 del 10 al 31 vamos a poder ver varias cualidades de cómo es esta mujer que es previsora, y ser previsora no significa necesariamente ser la cabeza de la familia, ¿no? Como a veces pensamos que este versículo solo es para las mamás o las esposas, sino que es para todas nosotras como mujeres, porque simplemente por el hecho de ser mujeres ya se nos ha entregado una responsabilidad de parte de Dios. Uh-huh. Totalmente de acuerdo. Y justo esta preparación, les decía que empieza desde niñas, no importa la edad que tengas. Y con vergüenza te cuento que yo de chava, de niña tal vez no valoré mucho todo esto que se me dio. Me acuerdo que mi mamá cocina increíble, cocina delicioso, y me acuerdo que hubo un tiempo en donde ella me quería enseñar a cocinar, y yo no quería, yo me salía a jugar con mis hermanos, yo quería estar afuera jugando fútbol, o yo quería estar afuera haciendo cosas, ¿no? Y me acuerdo mi mamá justo queriéndose tomar el tiempo para enseñarme a cocinar, o para enseñarme a hacer cosas, y no porque fuera la niña, simplemente era un tesoro que ella me quería dar, era algo que ella me quería enseñar. Y después hubo un tiempo donde ya no se pudo, donde mi mamá ya se tuvo que meter a trabajar y donde ya no pasaba tiempo en la casa y yo me perdí esta parte y la verdad me duele, o sea, ahora es así como de ¿qué hago de comer, no? Lo que se pueda, ¿no? Y ahí salgo y logro, y me duele no haber aprendido, no haber adquirido este tesoro tan valioso que mi mami todavía puede darme, ¿no? Pero ya no es tan fácil, ya yo vivo en mi casa, yo ya estoy casada, ya los tiempos no coinciden, o sea, ya no es... El tiempo me lo perdí y si bien puedo tal vez recuperar un poquito, no hice esta parte de prepararme anticipadamente y recibir este conocimiento. Entonces, si tú estás en casa, valora todo lo que puedas aprender de mamá o de papá, valóralo mucho, prepárate todo lo que puedas prepararte para tu vida en el futuro, para tu vida de matrimonio, para tu vida personal como ser humano independiente, te va a servir. Entonces, prepárate, anticípate y aprende todo lo que puedas de las personas que están a tu alrededor. Sí, interésate, o sea, creo que eso es también parte importante. A veces descansamos justo en que nuestros papás están haciendo lo que a ellos les toca hacer y no nos interesamos más allá, ¿sabes? O sea, porque a mí, por ejemplo, mi mamá no fue como la tuya de, oye, ven y te enseño, ¿no? Pero nosotros simplemente descansábamos en que la comida siempre estuvo hecha, y ya, ¿no? Y de mi parte nunca hubo tampoco ningún interés como para ir y asomarme de, oye, ¿cómo se hace eso? ¿Qué estás haciendo, no? O en cualquier área, ¿no? Porque tampoco estamos limitando a la cocina, ¿no? Claro. Sino que, o sea, en general, o sea, para saber usar una herramienta, para aprender cómo cambiar una llanta, para hacer ciertas cosas
que no son de esposos o de papás de familia, sino que son de adultos funcionales. Sí. O sea, simplemente eso, o sea, por el hecho de que algún día vas a llegar a ser un adulto, tienes que poder ser un adulto funcional, un adulto que sepa justo cómo cocinarse, un adulto que sepa cómo hacer una limpieza para tener un espacio lindo, un adulto que sepa incluso administrar sus finanzas, porque también es algo que a veces siendo jóvenes como que no le damos el valor suficiente cuando estamos en nuestros primeros trabajos, la verdad es que siendo adolescente o ya siendo como un joven en su primer trabajo que no tiene que pagar una renta, que no tiene que pagar una comida o que no tiene seres que dependen de él, a veces solemos como divertirnos nada más, ¿no? O sea, solemos decir como de, ay, pues me compro ropa y me compro un videojuego y me compro una consola nueva y salgo a donde quiera y voy al cine y voy a Six Flags, ¿sabes? O sea, solemos como despilfarrar el dinero y no tenemos como justo un plan, o sea, un plan a largo plazo, ¿no? O sea, porque justo la Biblia nos da el ejemplo, por ejemplo, el ejemplo, por ejemplo, 2025, el ejemplo de las hormigas, ¿no? De cuando, o sea, en tiempo de cuando hay mucho, poder guardar, para que en el tiempo de invierno, en el tiempo de escasez, en el tiempo de vacas flacas, poder tener sustento, ¿saben? Poder no estar como con el cuello así de, o sea, por ejemplo, apenas les debo contar que nosotros en el trabajo tuvimos una situación económica un poquito difícil, ¿no? O tuvimos un bache económico ahí que nos afectó a todos los miembros de la empresa. Entonces, varios estaban como preocupados de cómo voy a pagar la renta y cómo voy a comprar la comida y cómo voy a pagar los gastos y ya va a llegar el recibo del internet o cómo lo va a hacer, ¿sabes? Pero debería ser algo que no nos debería pasar o no tan fácilmente por el hecho justo de aplicar este principio bíblico a nuestra vida. El hecho de, ok, cuando sí hay, voy a apartar una parte, voy a guardar para que cuando llegue algún tiempo de escasez, una emergencia, el tiempo de ayudar a alguien más, o sea, un tiempo en donde se requiera, poder tener ese guardadito, ese respaldo, y que es fruto del poder ser previsora, ¿no? Entonces, siento que eso es algo que debemos también todos nosotros aprender a aplicar desde que somos jóvenes, ¿no? O sea, incluso ahorita, si ya estás en tus 40, en tus 50, si ya tienes una familia de que depende de ti, no es tarde para empezar, no es tarde para poner en orden todo este tipo de cosas, para empezar a aprender cómo arreglar cosas básicas del hogar, cómo apretar un tornillo del lavabo, cómo hacer todas las cosas, ¿sabes? Sí, cosas de adulto funcional, lo que decías, ¿no? Y no caer en el, ay, pues a mí no me toca, no es mi área y no lo aprendo. Entonces, aprovechar todo ese conocimiento, toda esa enseñanza que tal vez podemos adquirir de personas que están a nuestro alrededor. Y no, o sea, hay canales de YouTube que te pueden enseñar a clavar un clavo, ¿no? A poner, no sé. Sí, porque, o sea, uno creería, o sea, la verdad es que hay muchos adultos funcionales que nos rodean, ¿no? Pero las personas que no somos tan funcionales, o sea, no sabemos hacer demasiadas cosas, ¿saben? O sea, por ejemplo, hay cosas básicas que uno pensaría que todo el mundo sabe hacer, pero no necesariamente, ¿saben? O sea, como cosas de cómo poner un taquete o... yo debo confesar, por ejemplo, que la primera vez que yo lavé mi camioneta, lo hice con jabón en polvo así, el de la ropa, el de los trastes, agarré jabón y con el jabón la tallé así. Y luego le eché agua, casi que hasta le eché acondicionador, ¿no? Para que quedara sedosa. Si hay algún hombre viendo este video, por favor, o si hay alguien que sepa, explíquenos a los que tal vez no sabemos. La producción se está infartando en este momento. Pero es el tipo de cosas que a veces no sabemos hacer por no habernos interesado, ¿saben? O sea, porque esto, o sea, no es como que yo, es que nunca en mi vida había visto un coche, nunca en mi vida había visto, o sea, simplemente no me interesó, ¿saben? O sea, cuando yo era más chica, cuando era adolescente, claro que mi papá lavó su coche N 1000 veces, claro que a lo mejor alguna vez hasta le pasé la cubeta de agua, no lo sé, ¿no? Pero no me interesé lo suficiente como para poner atención en, ok, ¿cómo se hace? Ok, no se le echa jabón para trastes, ¿sabes? O ¿cómo se le hace? ¿Sabes? Entonces, cosas tan básicas como esas deberíamos saber hacerlas, ¿no? Y creo que ese es
un punto importante que hay que rescatar, ¿no? Justo. Entonces, pregunta a ti, pregunta a las personas que nos están viendo en casa, ¿en qué área de tu vida deberías o sería bueno prepararte más o anticiparte más? O sea, ¿sería bueno hacer esta anticipación de, ¿sabes qué? O no lo hice, lo que decías, y pues me conviene hacerlo ahorita, o puedo empezar a hacerlo desde ahorita para mi futuro, ¿no? Sí. Entonces ahí, si tienen alguna, por ahí escriban. Aprender a lavar un coche. Aprender a lavar un coche. A mí, la verdad, en el área de la comida, lo que les platicaba, sí sé, y claro que sé, y sobrevivo y sobrevivimos, y bueno, hay ciertas cosas que sé hacer, pero la verdad es que me gustaría prepararme más. Incluso no lo he hecho tanto porque me dejo llevar mucho. O sea, es como de, no, pues es que trabajamos y no tengo tanto tiempo para cocinar, ¿no? Entonces, a veces me justifico porque el tiempo, porque el trabajo, porque el ministerio, y me dejo llevar y me siento, como dice Santiago 1, como esta arrastrada, como esta ola de un lado a otro, ¿no? Sí. Y soy inconstante a veces en cuanto, por ejemplo, en cuanto a la alimentación, ¿no? En todos mis caminos, y siento que voy más bien siendo arrastrada en lugar de anticiparme y decir, esto es lo que voy a hacer de súper para la semana, esto es lo que voy a preparar en mis toppers, esto es lo que, y más bien voy ahí como sobreviviendo y bueno, esto comemos, ¿no? Y no crean que nos morimos de hambre, no, o sea, sí, siempre hay algo, pero la verdad sí, creo no necesariamente es lo mejor. Que podría echarle un poquito más de ganas. Sí, y creo que a veces nos aprovechamos de que, o sea, yo, por ejemplo, en esa área específica, a veces me confío de que ahorita ya tenemos un buen de cosas que nos facilitan la vida súper cañón, ¿no? Entonces ahorita ya es como de, pues cualquier cosa como tipo comida rápida que pueda calentar en la freidora de aire en 15 minutos, vámonos, ¿no? O cualquier cosa que pueda calentar en el horno eléctrico, en el microondas, o cualquier cosa que pueda, como instantáneo, ¿no? Y nos olvidamos justo de las cosas básicas, o sea, de incluso, o sea, es que yo, neta, digo, no me quiero menospreciar a mí misma. Si hay algún psicólogo por aquí, no me tachen de automenospreciada, pero yo la verdad sí he aprendido como a cómo dejar de ser tan inútil, o sea, en ciertas áreas muy prácticas de la vida. O sea, yo en mi vida había aprendido un boiler. La primera vez que aprendí un boiler, yo sentí que me moría. Tuve que ver un tutorial de YouTube para ver cómo hacerlo. Yo estaba así de, no, me va a explotar en la cara. Nunca en mi vida había aprendido una estufa, o sea, nunca también había aprendido un horno. O sea, siempre había tenido como horno eléctrico, así un horno normal. De pronto es como de, hola, ¿no? O sea, ¿cómo se le hace esto, no? Y ahorita, por el hecho de que ya tenemos como más tecnología, nos confiamos o descansamos en que, pues ya, ahorita el boiler ya es eléctrico, ahorita ya no me tengo que hacer así, ya no tengo que meter el cerillo. Ahorita ya hay hornos eléctricos y ya no tengo que meter yo el cerillo, ¿no? Y ese tipo de cosas, o sea, en general, yo he tenido que lidiar como con todo ese tipo de nuevos aprendizajes de, ok, ¿y ahora cómo le hago, no? O sea, ¿cómo clava un clavo? O sea, una vez fui a la palería y fue como de, mira clavos, y me dijeron, ¿de cuáles? Y yo, ¿cómo que de cuáles? O sea, no hay un solo tipo de clavo. Y ya fue como, a ver, ¿qué vas a clavar? ¿Pared de concreto o pared de no sé qué? Y así, o sea, como que hay un buen de cosas que hay que saber. Sí. Que a veces justo descansamos en que pues lo hace papá, lo hace mamá, lo hace alguien más. Y por lo tanto yo no me intereso, yo no aprendo. Y ahora que ya nos toca a nosotros tener nuestra propia casa, ser un poquito más independientes, es como de, ay, chale, ¿no? O cosas tan básicas como poder hacer el dobladillo de un pantalón. Justo. O sea, sí, yo también nunca aprendí a coser. O sea, igual la primera vez que, o sea, creo que me enseñaron a coser ustedes de la Congre hace como 2 años, ¿no? Justo en un cursito así de, a ver, vamos todas a aprender a... Y debo decir que lo cosí bien en su momento, pero como a los 2 meses se me descosió, o sea, no sé qué hice mal y se descosió. Entonces, todo ese tipo de cosas que no... tampoco es como por ser machista de que las mujeres tienen que aprender a coser y a cocinar y hacer, o sea, ¿sabes? O sea, no, o sea, independientemente de que seas hombre y mujer, tienes que aprender a ser un adulto funcional y todos tienen que aprender a hacer todo ese tipo de cosas, ¿saben? Porque es necesario saber qué hacer si de pronto estás en un lugar sin Maps, por ejemplo, ¿no? Si ya no tenemos la aplicación de Waze o de Maps, ¿cómo le vas a hacer para regresarte a tu casa? ¿Saben? Tienes que saber
qué combi vas a tomar, tienes que saber cuánto cuesta el pasaje mínimo del transporte público de tu ciudad, tienes que tener conocimiento de cómo funcionan las tarjetas de crédito, de cómo funciona una tarjeta de nómina, ¿sabes? O sea, un seguro de vida, o tienes que tener conocimiento, tampoco estoy diciendo que seas experto en todo, ¿no? Porque tampoco se puede, pero sí que tengas como un mínimo conocimiento, un poquito de todo, para que puedas sobrevivir, y no, más que sobrevivir, vivir bien, ¿saben? Porque sobrevivir a veces como de, así, ¿no? Como que apenas y pataleo para salir a la superficie, y no, o sea, se trata de poder estar bien, ¿no? Justo, y tener bien en mente qué es lo que quiere el Señor de nosotros, porque a veces siento que podemos aprender muchas cosas, pero hay que ser fieles en lo que el Señor quiere de nosotros. En Santiago 1:5 dice, si alguno de nosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda de mar. Esto que decíamos, ¿no? Que de repente siento que nada más la vida me va arrastrando y me va llevando por donde quiere. Sí. Como la onda de mar que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna de parte del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Y justo a veces nos preguntamos por qué nos cuesta tanto trabajo ser constantes en ciertas cosas o llegar a algún lugar. También Proverbios 13:4 dice, el alma del perezoso desea y nada alcanza, mas el alma de los diligentes será prosperada. Entonces tenemos que ser diligentes en cuanto a ver qué quiere el Señor de nosotras, a que nos dé sabiduría para llegar a donde el Señor quiere que llegamos y prepararnos para el Señor, lo que el Señor quiere que nos preparemos. Esta palabra cuando dice doble ánimo, hace referencia como un esquizofrénico espiritual. O sea, imagínate qué fuerte. Entonces, tenemos que saber claro lo que queremos, claro lo que deseamos, pero también, ¿qué quiere el Señor de nosotros? Pedirle sabiduría al Señor para que nos lleve a donde quiere, en nuestra casa, en nuestro trabajo, en nuestras finanzas, en cada parte de nuestra vida, y prepararnos al respecto. Porque el Señor, claro que nos enseña y nos empuja y todo, pero nosotros tenemos que dar ese pasito. O sea, nosotros nos tenemos que preparar para lo que viene. Si seguimos leyendo en la mujer virtuosa, dice en Proverbios 31:21, no tiene temor de la nieve por su familia, porque toda su familia está vestida de ropas dobles. Y yo creo que aquí un punto muy importante es que actualmente vivimos en una sociedad en temor, en ansiedad, en miedo del futuro, en miedo del es que no se hace nada, el miedo del es que... Sí, el panorama también a veces no es muy bueno, o sea, a veces prendes las noticias y todo lo que ves son noticias malas. O sea, ves inflación, ves inseguridad, ves que los sueldos no suben, ves que las cosas sí suben, y dices, ¿qué onda? ¿Cómo lo va a hacer? ¿Cómo estás estresado todo el tiempo? ¿Y cómo voy a lograr comprar una casa? Y nunca voy a poder comprar un carro, y mejor ya no hay que tener hijos. O sea, creo que estamos justo en la generación en la que ya muchos jóvenes no se quieren casar y tampoco quieren formar una familia ni quieren tener hijos, porque justo el panorama da miedo, asusta, claro, ¿no? O sea, en el mundo hay ese panorama en el que, no, o sea, ¿para qué traigo más niños a sufrir al mundo? Si apenas puedo sobrevivir yo, ¿cómo voy a mantener un niño? O ya está como más la moda como de los perrijos o los gatijos, ¿no? Que justo se debe como a todo esto, a ver un panorama en el que las cosas no se ven muy estables, pero recordemos justo que nuestra estabilidad no viene del mundo, nuestra estabilidad viene de Dios, ¿no? Y descansar en eso creo que es una de las cosas que más paz nos puede traer, ¿no? Que Dios finalmente está haciendo su parte, ¿no? Que cuando descansamos en Él y hacemos lo que nos toca a nosotros, Dios hace también su parte y nos provee. Dios no, dice la Biblia, que no nos va a dejar sin lo básico, ¿no? O sea, dice la Biblia que si Dios está al pendiente y cuida a los pajaritos incluso, que no trabajan, que no llevan su CV en el alita o así, pues cuánto más no va a tener cuidado de nosotros, ¿no? Pero obviamente eso depende de que nosotros también hagamos nuestra parte y que no seamos perezosas, ¿no? Que nos toque, o sea, si ahorita te toca estudiar, estúdiale y estúdiale bien. Si te toca trabajar, trabaja bien. Si te toca ser mamá, ejerce tu maternidad lo mejor que puedas, porque eso va a permitir que puertas de bendición se abran para nuestras vidas.
Justo en este versículo que dices, en el de Mateo, es Mateo 25, no, perdónenme, Mateo 6:25, 6, ¿no? De no te afanes y todo esto, justo dice, en otra traducción dice, solo los que no conocen a Dios se afanan por estas cosas. Entonces, creo que aquí una parte fundamental es conocer y descansar en que Dios tiene el control de nuestro futuro. Uh-huh. No afanarme, habla sobre ve las flores y ve las mariposas, ¿no? Si Dios tiene cuidado de todo eso, si Dios cuida así hasta nuestros cabellos, Él va a tener cuidado de nosotros. Uh-huh. Entonces, me sorprendió mucho cuando vi esta traducción de solo los que no conocen a Dios, se preocupan por estas cosas. Este afán, esta preocupación, esta ansiedad, se va cuando confiamos y descansamos en que Dios tiene el control de nuestra vida. Él tiene el control de nuestro futuro. Entonces, no dice en Proverbios, regresando a Proverbios, la mujer no tiene temor de la nieve. ¿Por qué no tiene temor? O sea, no es porque ella esté preparada. O sea, no es que está descansando en que ella se preparó y se anticipó. Es que está confiada en que el Señor tiene el control de todo. Ella descansa en el Señor. Si vemos el Salmo 23:4, dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu callado me infundirán aliento. Uh-huh. Cuando habla de esta vara y este callado, habla sobre el respaldo de Dios en nuestras vidas. Entonces, okay, ¿sabes qué? Si yo estoy preparada, hago lo que me toca y descanso en Dios, voy a estar confiada y no voy a tener temor de lo que venga. Me va a dar hasta risa más adelante. O sea, justo, ¿no? Dice, y se ríe de lo porvenir, dice en el 31:25. Dice, fuerza y honor son su vestidura y se ríe de lo porvenir. O sea, me va a dar hasta risa. ¿Sabes qué? Échale. O sea, ¿qué quieres? Vemos a un Pablo, si tú analizas la vida de Pablo, persecución, latigazos, o sea, unas cosas así bien severas. Y para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, ¿no? Ay, pues persíganlo, ¿no? Métanlo a la cárcel de lo más profundo. Y se pone a cantar. O sea, yo no sé, yo no reaccionaría así, ¿no? Yo tal vez lloraría un poquito, una lloradita. Y a seguirle. Y a seguirle, ¿no? O sea, pero vemos a Pablo alabando a Dios en medio de la cárcel, de la persecución, en todo y por todo estoy enseñado, ¿no? Y la persecución y todo esto. Entonces, hay que ser como Pablo y poder descansar y confiar en que ni la muerte, o sea, nada nos puede separar del amor de Dios, pero yo estoy tan confiada en Él que lo que venga, la muerte, órale, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, ¿no? Uh-huh. O sea, puedo descansar completamente en Él. Sí, y creo que un principio importante, que justo ya lo habíamos mencionado, es el hecho de hacer lo que nos toca, ¿no? Que también es parte de ser previsoras como mujeres, ¿no? Uh-huh. Y yo sé que a lo mejor entre nosotras hay todo tipo de contextos, ¿no? Hay quien está estudiando, hay quien trabaja, hay quien no trabaja, pero trabaja como tal en su casa, ¿no? Cuidando su hogar. Y creo que es importante saber que eso es provechoso, que eso viene de parte de Dios y que también es parte del llamado y del propósito que Dios tiene para nosotros, ¿no? Y hay un versículo que me gusta en Eclesiastés 2:24, porque dice que no hay cosa mejor para el hombre que comer, que beber y ver que el fruto, la obra de su trabajo es buena. Y eso está padre porque vemos cómo Dios respalda el trabajo, Dios respalda la productividad, por así decirlo, y la bendice. Y ver que eso es bueno, que eso glorifica a Dios, pero que también nos bendice a nosotras y a nuestra familia, es un gozo tremendo, porque transforma entonces la forma en cómo vemos nuestras actividades diarias, nuestras tareas o nuestros deberes, ¿no? O sea que a veces solemos ver el trabajo como de, el trabajo es lo peor, ¿no? O la escuela de, la escuela es lo peor, o hacer los quehaceres del hogar es lo peor, o no sé, ¿no? O sea, vemos todo eso como muy, muy, muy desgastante, pero cuando lo ponemos desde un enfoque como el que tiene Dios, podemos ver que es algo bueno, que es algo que Dios provee para nosotros y por lo cual nos bendice, ¿no? Y finalmente la Biblia dice que el que no trabaja, pues que tampoco coma, ¿no? Y que el que no provee para los suyos es peor que un incrédulo. Entonces,
tenemos que ser justo conscientes que todas las actividades que Dios nos manda a hacer son parte del plan de Dios que tiene para nosotras como adultas eficientes, ¿no? Uh-huh. Justo apenas estaba hablando con una chava y decía, yo ya estoy cansada de trabajar, ya me quiero casar. Y la verdad, no, sigue trabajando. La verdad nos reímos, justo estaba mi esposito y yo y dijimos, ay, ¿cómo te digo que el matrimonio es un trabajo? O sea, la maternidad es un trabajo. Entonces, hay que ser fieles donde Dios nos puso. Hay que disfrutar también donde Dios nos puso. Yo creo, me gustaría hacerles una pregunta. ¿Qué te dio Dios? ¿Qué tienes a la mano? O sea, ¿dónde puedes ser fiel ahorita y prepararte ahorita? Deja tú a futuro, deja tú en el pasado, ahorita. ¿Qué tienes a la mano donde puedes ser fiel y donde puedes prepararte? ¿Sabes qué? A mí me gustaría a futuro hacer tal cosa, pero ahorita tengo a la mano a mis hijos, ahorita tengo a la mano una cafetería, ahorita tengo a la mano X ministerio, o tengo a la mano mi casa. Sí, mi teléfono incluso, ¿no? Entonces, ¿qué te dio Dios y en qué puedes ser fiel ahorita? Súper. Estaba yo leyendo 2 de Tesalonicenses 3, porque la verdad es que a veces Pablo es bien directo, y a veces Pablo es así como de, ay, mira, cántame la más suavecita, ¿no? Pero justo el título de esa, de 2 de Tesalonicenses 3, a partir del versículo 6 en adelante, en mi Biblia, no sé cómo dice en la suya, pero en la mía, que es la versión NBLA, dice, exhortación a una vida útil. Y ya desde ahí dices, esto va a doler, ¿no? Y Pablo aquí está diciendo, les mandamos en el nombre de Jesús que se aparten de todo hermano que anda desordenadamente. Luego nos está hablando que hay algunos entre los tesalonicenses que no trabajaban, que había mujeres que nada más se la pasaban de chismosas y en una vida desordenada, ¿no? Y justo dice Pablo, ¿qué onda, no? O sea, nosotros no anduvimos de gorrones, o sea, a pesar de que veníamos a predicar, también nosotros trabajábamos, también nosotros hacíamos lo que nos tocaba y no andábamos así como de, ay, pues manténganme ustedes, ¿no? Porque yo vine a predicar, o sea, no, o sea, Pablo también trabajaba, ¿no? Y justo dice que algunos de ellos andaban desordenadamente. Y luego dice versículo 12, a tales les ordenamos que trabajando tranquilamente coman su propio pan. Y luego dice que ninguno de nosotros nos cansemos de hacer el bien, ¿no? Esos son de los versículos 6 hasta el 15. Es todo ese pasaje, la exhortación a tener una vida útil, ¿no? Pero justo esto es importante porque también la Biblia y el mismo Pablo nos dice que nuestra vida sea un constante sacrificio vivo, ¿no? Uh-huh. Que nuestra vida sea una ofrenda que le estamos ofreciendo a Dios y que sea con un olor grato, ¿no? Entonces, una vida útil forma parte de este plan de ofrecerle a Dios una ofrenda agradable a Él, ¿no? Uh-huh. O sea, imagínate tú, ¿no? ¿Cómo se verá delante de Dios? Una vida en la que a lo mejor no haces nada, ni te ejercitas, ni estudias, ni trabajas, ni aprendes a hacer nada, ni nada, ¿no? Solo estás ahí como existiendo, ¿no? Yo creo que no es tan agradable para Dios y tampoco es de utilidad para las personas que te rodean y mucho menos es de testimonio, porque creo que esa es otra parte importante, que todo lo que hacemos da testimonio a otras personas que nos ven. Entonces, si a lo mejor justo personas inconversas me ven a mí que llevo una vida en la que me estoy quejando constantemente de mi trabajo, una vida en la que no estoy feliz con los quehaceres del hogar, una vida en la que todo el tiempo me estoy quejando, una vida en la que no sé hacer nada, una vida en la que no busco hacer más, ¿qué puede decir eso de Dios? Justo, o sea, si te sientes atorada o si te sientes estancada en algún área de tu vida, creo que puede ser una respuesta también, ¿no? De, ok, necesitas entonces prestar atención, pues, a tus caminos. Justo en el versículo 27, Proverbios 31-27, dice, considera los caminos de su casa. Esta palabra considerar es inclinarse hacia adelante, observar con cuidado, o sea, es como que me acerco y veo así, miro con cuidadito. Sí. Dice, aguardar, esto es creer que llegará o sucederá algo o tener la esperanza de ello, y es también una atalaya. Somos atalayas de nuestra casa, o sea, tenemos que considerar
el camino de nuestra casa, hacia dónde va mi familia, dónde van mis hijos, dónde voy yo, dónde va el camino de mi casa. Y justo tenemos que tener mucho cuidado con esto. Si sigo por donde voy, ¿a dónde voy a llegar? Si mi matrimonio sigue por donde va, ¿a dónde va a llegar? O sea, puede que vaya a destrucción, o sea, puede que vaya a una infidelidad. Si sigo por donde voy, tal vez puede que vaya a golpes, ¿no? Con mi pareja, o el divorcio, ¿no? O no sé, hay muchas cosas que tenemos que cuidar porque a veces vemos como pequeñas, pero les voy a dar un ejemplo. Si yo apunto un arma, ¿no? Tengo un tiro al blanco allá adelante. Aquí donde está el arma, si yo lo muevo tantito, tal vez por un milímetro. Tal vez no es nada. Pero 100 metros más adelante, eso va a ser una desviación muy grande. Entonces yo tengo aquí la facultad de direccionar con cuidado, para bien o para mal, mi casa. Dice, la mujer sabia edifica su casa, mas la necia con sus manos la destruye, ¿no? O otra traducción dice, la tonta con sus manos la destruye. O sea, tenemos la bendición o la responsabilidad de poder aportar ese cuidado a nuestra casa. Entonces, tenemos que ser bien sabias y mirar con atención. O sea, me gusta mucho porque el primer podcast hablábamos con escuchar atentamente. Y ahorita es mirar así con atención. O sea, inclinarme hacia adelante, observar y ser atalaya. Tengo que cuidar de los míos. Tengo que cuidar de mi esposo. Oye, voy a balconear a Andrés. Dale, ya llegamos a nuestra sección favorita del podcast. Ventaneada. No es cierto. Ya después hablaremos de ser una buena esposa. Pero hoy no es cierto. Me acuerdo que, bueno, hace un tiempo, esto no es reciente, esto ya tiene tiempo. Hace un tiempo, un mes, ¿no? La semana pasada. No, el Señor ha trabajado mucho en su corazón y hay ciertas áreas donde no les estoy contando nada que no sepan. O sea, él mismo lo dice, batalla mucho con su carácter y con la ira en específico. Y hubo una situación que tuvimos aquí, sí va a ser acá el cuento del año. No, una situación muy fuerte que vivimos. Yo estudiaba en General Anaya por el metro, por la línea azul, y me iba a la escuela en metro. Y entonces traía mi mochila, traía mi portafolio, traía un montón de cosas así, venía como muy cargada. Y llegué al metro, hacía 4 caminos, y mi celular se quedó como en el asiento. Entonces un señor agarró el celular y ya, pues se lo iba a guardar, y le dije, oye, es mío, ¿no? Sí. Y empezamos ahí a pelearnos, a discutir, y entonces él me dijo, bueno, te lo doy, pero me das 500 pesos. Y entonces acá, pues ya, pues estuvimos discutiendo un rato y todo, y le dije, bueno, pero déjame marcarle a Andrés, ¿no? Yo le marco por teléfono, no me contestó, como 30,000 llamadas perdidas, y de ahí ya por algo me contestó, y ya le dije, oye, pues tráeme dinero, ven, no sé, ¿no? Le pedí auxilio porque estaba yo pseudo secuestrada, o sea, sí fue una situación muy fea. Y entonces el otro señor, como Andrés estaba tardando, me dijo, bueno, ahora vas a traerle dinero a mí y a mis amigos, ¿no? Porque le llamó ahí, estábamos en 4 caminos, a ver si alguien se acuerda, pero antes de que remodelaran la plaza de ahí de 4 caminos, había un MP. Entonces yo le digo a este señor, vamos, Andrés, bueno, mi esposo va a venir y me va a traer el dinero en donde está el Burger King. Ahí donde estaba el Ministerio Público, al lado había un Burger King. Entonces vamos caminando y esta persona iba saludando a todas las personas que del camino, de ahí de 4 caminos, de ahí del toreo. Entonces esta persona la conocían todos los que estaban ahí y pasamos por el MP y saludó a los polis. Ahí ya voy a llegar a lo feo. Esa persona era peligrosa. Sí. Había saludado a los polis, había saludado a todas las personas que estaban ahí alrededor. Me estaba pidiendo dinero también para sus amigos. Sí. O sea, ya me dijo, pues si quieres irte, me vas a dar 2,500 pesos, ¿no? O sea, tampoco era tanto, ¿no? Pero para mí en ese momento, o sea, yo traía 10 pesos de mi metro, ¿no? De mi boleto de ida y de regreso. Y entonces
le llamo a Andrés ya venía en camino, se tardó casi como 4 horas. Y cuando viene Andrés en camino, lo vi a toda velocidad, salido por la ventana con un bate en la mano. Yo dije, esto ya valió, porque él no sabía que yo había visto a la otra persona hablando con los polis, hablando con todas las personas que estaban ahí en el toreo, y se iba a armar. O sea, si Andrés se bajaba con el bat, se lo iban a agarrar y lo más seguro es que los polis le hubieran echado ahí un cuatrote. Entonces, ¿qué pasó? Yo ya sabía lo que probablemente podía pasar. Yo ya conocía que Andrés batallaba con el enojo, y pues ahora sí que, pues tal vez sí era necesario, ¿no? Porque pues me tenían casi secuestrada. Sí. Entonces, ¿qué hice? Pues bueno, me anticipé, o sea, ¿sabes qué? Esto se va a poner muy mal. Uh-huh. Los polis se van a meter en contra de Andrés. Entonces le dije a Andrés, bueno, ya lo vi venir y más bien le dije a la otra persona, ay, se tarda mucho, ¿me prestas mi teléfono para marcarle? Me dieron mi teléfono, logré guardarlo, ver que venía Andrés y le digo a Andrés rápido, oye, me voy a subir y a la de 3 te arrancas, 1, 2, 3, me subo y nos fuimos. Y no pasó nada, o sea, se evitó el problema. Uh-huh. Entonces, obviamente fue una situación muy fea. Sí me tuvieron secuestrada ahí 4 horas. O sea, fue una situación bien terrible. Pero fue, ¿sabes qué? Necesito anticiparme porque si no las cosas se van a poner muy feas. Sí. Aquí yo logré observar la situación porque yo pude simplemente haberme dejado de llevar y pues no, ya valió, pues darle dinero y que Andrés bajara. Andrés batallaba con eso de la ira. En ese momento él se hubiera manifestado, se lo hubieran golpeado, no sé, igual y hasta lo matan ese día. Uh-huh. Entonces es anticiparse a lo que yo sé que él puede estar batallando o él puede ser un área donde batalla, un área donde puede caer, un pecado incluso, ¿no? Tengo que ver con atención los caminos de mi casa. Uh-huh. Sí, me recuerda a 1 Samuel 25, la historia de Abigail y Nabal. Justo. Casi uh-huh. que igualito, o sea, si tienen chance, léanla, pero es justo una historia en donde llega David bien buena onda a decir como de, oye, pues dame chance, ¿no? O sea, dale agua a mis siervos, permítenos estar aquí un rato, pero el esposo tenía también un carácter medio duro, ¿no? Entonces el esposo dice, no, yo te voy a dar, ¿no? Entonces, eso provoca un pequeño enojo, un gran enojo, en el que ya iban así a destruir absolutamente todo, ¿no? Pero la esposa de Nabal era así, previsora, que dijo, no, se va a armar, ¿no? Entonces ella sale antes y hace que la ira se ablande, y entonces dice, bueno, está bien, les voy a dar chance, ¿no? Entonces ella regresa, su esposo ni siquiera se enteró de la situación, pero ella, o sea, gracias a que ella previno una situación que pudo haber sido fea, fue que Dios los bendijo, ¿no? Ya después para Nabal hay una consecuencia por su carácter tan duro, y para Abigail hay una bendición, pero esto fue gracias a que ella fue una mujer previsora, ¿no? Y también me recuerda mucho a la parábola de las 10 vírgenes, ¿no? Uh-huh. Las que justo ven que viene el novio, unas ya estaban preparadas con su aceite y las otras de préstame el tuyo, ¿no? Y es como, no, hija, o sea, ve a conseguir el tuyo, porque si no, o sea, todas se nos acaba y ya valió gorro, ¿no? Uh-huh. Entonces, esas mujeres, por no haberse prevenido, salen a querer comprar el aceite a la mera hora, y cuando regresan resulta que ya está cerrado y ya, no pudieron entrar, ¿no? Entonces, de la misma forma, nosotras tenemos que justo ser estas atalayas, estas vigilantes para nuestro hogar, nuestra familia, nuestras relaciones, nuestro trabajo y nosotras mismas, y conocer la situación que nos rodea y los rodea, para así poder tomar acciones que puedan prevenir todo tipo de situaciones que puedan terminar en una catástrofe. Justo. Espiritualmente nos tenemos que preparar. O sea, claro que físicamente tenemos que anticiparnos, que prepararnos, que ser conscientes de esto, pero espiritualmente más, estamos en una batalla espiritual. O sea, estamos peleando. Me acuerdo de una historia de... Justo entrevistan a un pastor en Nueva Orleans, en Estados Unidos, que antes era santero. Y le están haciendo una entrevista, y una de las cosas que dice es que los cristianos
no nos preparamos y no oramos. No oramos anticipadamente. O sea, a veces oramos como por petición, como lista de supermercado, ¿no? De Señor, dame, quiero, hazme, te pido, bla, ¿no? Pero no oramos como protección, como cuidado de los nuestros. Señor, guarda, Señor, cuida mi casa. No hacemos guerra espiritual. Y justo este pastor decía eso de, yo podía actuar libremente en la santería, o sea, imagínate, porque los cristianos no oran, no oran. Y eso lo podemos tomar como una advertencia para nuestra casa. Necesitamos orar por nuestra casa, cuidar los caminos de nuestra casa. Sí, justo. En Primera de Pedro 3:15 dice que estemos siempre preparados para presentar defensa, ¿sabes? Y justo esta defensa, a veces sí, ¿no? A veces sí va a ser para refutar algún argumento, ¿no? En la universidad o en la escuela o sobre el aborto, sobre el feminismo, lo que tú quieras, ¿no? Pero justo, o sea, para siempre estar preparados para defender nuestro hogar, nuestro matrimonio, nuestras relaciones, nuestro corazón, nuestra mente, nuestras convicciones, tenemos que estar siempre preparadas. Y justo en la primera parte de este episodio hablamos mucho acerca de la previsión física, ¿no? De las cosas que físicamente hay que hacer para ser adultos funcionales, ¿no? Pero también tenemos que aprender a hacer cosas para ser cristianos funcionales, ¿sabes? O sea, porque tampoco funciona un cristiano que se dice cristiano pero que no hace nada, ¿no? Que también nada más está como siempre ahí como tabla, ¿no? Arrastrándose. Ajá, exacto, sí, dejándose arrastrar. Sí, por la ola. Entonces, tenemos que ser justo esos cristianos que se prevén con la escritura, que se prevén con oración, que se prevén con alabanza, que están listos para cualquier batalla porque nunca sabes de dónde puede salir. O sea, a veces, justo, como que ya sabes, ¿no? Ya sabes que si en la universidad viene una clase sobre, no sé, la teoría de las especies, como que me preparo para eso, ¿no? Pero hay situaciones en las que a veces no la vas a ver venir. A veces hay situaciones en las que a lo mejor una tía, tu mamá, una amiga, no sé, te van a salir con algún comentario como que no tenga nada que ver o te van a decir algo que digas como de, pues esto qué onda, ¿no? Y no basta con el comentario como, me lo dijo mi mamá, ¿no? O sea, en la iglesia dicen que, porque realmente eso no es la verdad es la palabra. Entonces, si no estamos lo suficientemente preparadas sabiendo escritura, no vamos a tener la espada para poder defendernos, para poder presentar defensa de lo que verdaderamente creemos. Justamente, o sea, necesitamos llenar nuestra lámpara, necesitamos entrar en la presencia de Dios diariamente, necesitamos estar leyendo constantemente. No sé si te ha pasado que de repente lees la palabra y dices, no, pues como que no era para mí, ¿no? Sí. Y dices, no, pues quién sabe por qué me tocó este versículo. Y de repente pasa el tiempo y algo estás hablando y dices, tengo el versículo, sí lo leí, sí lo estudié, es ¿no? Y lo puedo usar porque estuve leyendo, me estuve preparando y entonces cuando se presenta una situación, estoy preparada para dar palabra, incluso para mí, para estar yo preparada, para orar por otros, para interceder por otros y tengo los medios, las herramientas, las armas de la milicia, ahora sí que estoy preparada para la batalla, ¿no? Sí, justo, o sea, a mí, por ejemplo, una de las cosas que me pasa es que yo a veces sé que en la Biblia dice, porque alguna vez lo he leído, o me acuerdo, ¿no? Como en la Biblia dice esto, pero a veces no te sé decir dónde, ¿no? O sea, es como, no me acuerdo de la cita, o estoy así como de, en el episodio pasado les dije como de, hay un versículo que dice esto, déjenme lo busco un segundo, ¿no? Y no siempre vas a tener esa oportunidad, no siempre vas a poder consultar Google para preguntarle a Google cuál es esa cita, o a veces vas a estar en un lugar donde todo lo que tengas es tu Biblia y ya, o donde todo lo que tengas es tu mente y ya, ¿no? Y a veces justo descansamos en que ahí está mi pastor, ahí está mi líder, yo por ejemplo, a veces yo descanso en que ahí está mi esposo, o sea, él es una biblioteca andando, él no sé cómo rayos se sabe todo, o sea, le puedes decir como de, ¿en dónde está tal versículo? Y te sabe decir, Nehemías 8, Números 4, ¿saben? O sea, él sabe decirte libro y capítulo exacto de la escritura en donde se encuentra lo que tú quieres buscar, ¿no? Y a veces yo descanso en eso, en que cualquier cosa
no importa que yo no la sepa porque la sabe, ¿no? Pero no siempre va a estar él conmigo. Y finalmente la batalla espiritual es individual, ¿sabes? Sí. Aunque somos una sola carne, aunque estamos casados, finalmente la lucha espiritual y pues la batalla y también el testimonio y también nuestra condición y nuestra salvación es individual. Entonces yo tengo que saber prepararme, independientemente de la preparación que tengan todos los demás. Yo tengo que saber bien en dónde estoy ubicada y tengo que prepararme bien porque ciertamente estamos en una guerra que no es nada sencilla. Porque aparte cada uno vamos a rendir cuentas allá arriba, ¿no? O sea, cada uno vamos a rendir cuentas de, oye, ¿por qué no hiciste esto que te mandé a hacer? Ah, es que mi esposo... O sea, no. O sea, apliquemos la adámica, ¿no? El esposo que me diste. Es que, no, o sea, tengo que estar preparada. Aparte creo que, por ejemplo, memorizar la palabra es una herramienta increíble que me puede ayudar para esto. O sea, yo creo que está como subvaluado, ¿no? El memorizar la palabra es como de, ay, no sé, lo dejamos para el ITI o el Instituto Teológico, lo dejamos para personas como muy estudiadas, pero estar memorizando la palabra, fuera de que me ayuda para otras 20 cosas, para combatir incluso mi ansiedad o otras 20 cosas, el memorizar la palabra me va a ayudar justo a estar preparada para... todo, para toda buena obra, ¿no? Sí, pero a veces, o sea, como en las cosas prácticas del hogar, a veces descansamos en que tenemos la Biblia en el teléfono, por ejemplo. Entonces, cualquier cosa, lo busco en el teléfono, ahí tengo la Biblia y, o sea, seamos realistas, o sea, ¿cuántos de nosotros actualmente nos sabemos números de teléfono de memoria? O sea, si acaso nos sabremos uno, el nuestro y uno más, ¿no? Sí. Pero de ahí en fuera, no es así, o sea, antes las personas... se sabían todos los números de memoria, sabían exactamente las direcciones, o sea, no había tantas facilidades como para, pues para no tener que memorizar, ¿no? Sí. Y ahorita ya como que flojeamos un poquito en esa parte de que existe la tecnología y decimos, pues no pasa nada si no me lo memorizo porque aquí lo tengo, ¿no? Porque lo tengo en mis resaltados de la versión de la Biblia, ya nada más voy a mis resaltados y allí está, ¿no? Y no necesariamente es así, ¿saben? Entonces tenemos que estar justo vigilantes en esos dos aspectos de nuestra vida, en el aspecto práctico, pero también en el aspecto espiritual, porque todo engloba este concepto de ser un cristiano útil, de ser un cristiano para la gloria de Dios. Perfecto. Pues bueno, yo creo que hemos llegado al final de este episodio. Ha sido un gusto platicar contigo, Luz. Y pues nos encantaría también escucharte, leerte, conocerte, saber qué piensas sobre este tema. Si tienes alguna recomendación de libro, de canción, algo que quieres que leamos, que sepamos, que oremos por ti, también nos puedes escribir. Estamos para servirte. Yo soy Pam. Yo soy Luz. Y esto es Habla Dios, tu sierva de escuchar.